Buenas tardes, doctor Edwin. Hola, muy buenas tardes. Creo unos minutos para dar inicio, ¿verdad? Sí, doctor Edwin, ¿ya vamos a dar inicio o esperamos un poquitito más a los asistentes, por favor? ¿O Correcto, unos correcto, minutitos? correcto. ¿Puede Ya. ser? Ya, Entonces, doctor. 6:15 puede ser entonces. Ya, doctor, muy amable. Unos minutos más para que puedan ingresar. Ya, aló.
Muy buenas noches con todos los presentes. A nombre de la empresa Ingeniería de Gestión Empresarial y Seguridad Industrial, tengan una cordial bienvenida al tercer curso de alta especialización. Hoy vamos a tratar de la norma ISO 45001-2018 frente al COVID-19. Al finalizar el curso y a todos los que realizan el pago correspondiente, se les hará la entrega del material de la exposición, los formatos editables de acuerdo al tema que se está dando, el video grabado en vivo. Todo ello se entregará mediante la plataforma de la empresa que tendrá acceso a las 24 horas. Y el certificado a nombre del Colegio de Licenciados de la región Junín, el cual será de manera física y envío en digital. A continuación, daremos inicio al curso que será dictado por el doctor Edwin Paucar Palomino. Él es doctor en Seguridad y Control de Minería, magíster en Gestión Ambiental, ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial. Es auditor registrado hasta el año 2024 en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para la evaluación periódica del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Auditor registrado internacional de auditores certificados IRCA en la ISO 45001 del 2018. Docente en la Universidad Nacional de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería Ambiental, Unidad de Posgrado en Higiene Ocupacional. Cuenta con años de experiencia en seguridad e higiene industrial y ambiental en empresas industriales en minería y construcción civil. Para iniciar con el curso, por favor se les pide a todos los participantes apagar sus micrófonos y también las cámaras para poder evitar las interrupciones. Y si usted quiere realizar alguna pregunta, tiene la opción de levantar la mano o por medio del chat para que el docente le dé la palabra. A continuación, le daré pase al doctor Edwin Paucar Palomino. Adelante, doctor, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal con todos los participantes? Una vez más, bienvenido a este curso organizado por IGESI. Hoy vamos a entonces analizar la norma ISO 45001-2018, cómo se está implementando, realizando las auditorías en estos tiempos de pandemia. Bueno, la única auditoría que se está realizando es justamente de las normas ISO 45000, 9000 y 14001, siendo las demás normas accesorias, como por ejemplo la ISO 37001, que también está entrando con fuerza. Las auditorías legales, por ejemplo, o sea, de la ley 29783, no están permitidas, ¿no? Legalmente, aunque algunas empresas la están elaborando vía virtual, pero dichas auditorías no están validadas por el ministerio debido a que están suspendidas hasta que culmine el estado de emergencia sanitaria, que más o menos creo es el mes de septiembre. Bien, vamos a trabajar entonces en qué consiste la ISO 45001. Estuvimos trabajando con la OSA, ¿no? No es OSHA,
OSHA es una institución también dedicada a seguridad y salud ocupacional en Estados Unidos, pero esta es una OSA, que ya desde luego ha sido fenecida, ya no está vigente, debido a que ha sido reemplazada por la ISO 45001. La OSA 18001 en realidad no era como un estándar, más bien era considerado como una guía, pero tuvo mucha pegada a nivel mundial. Entonces, los que crearon la OSA dijeron mejor hubiera sido la ISO, porque en realidad la ISO estableció la OSA, pero no consideró de que iba a ser un estándar bien recepcionada a nivel mundial. Entonces, queda por replantear y se saca pues la ISO 45001 como tal. ¿Qué cambios significativos tiene? Por ejemplo, en la nueva estructura, aunque el fundamento sigue siendo lo mismo, ¿no? Si ustedes observan el PHBA, ¿no? La mejora continua. Sigue siendo prácticamente lo mismo, ¿no? El PHBA. O sea que hay que planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? Que es importante, ¿no? Y ustedes entenderán que todos los sistemas con los que estamos trabajando en estos tiempos, sea 14001, 9001 o 45001 o la 37001, todas están elaboradas en base al PHBA. Es decir, quienes estamos implementando, quienes estamos haciendo auditoría o quienes estamos realizando el trabajo en sí de un sistema de gestión, tenemos que basarnos en la planificación, ¿no? La estructura principal de la planificación. Luego tenemos que implementar lo planificado, aplicarlo, bueno, verificar estos resultados y finalmente actuar nuevamente en la planificación, implementación y así sucesivamente. Entonces, en esencia, tanto la OSA como la ISO 45001 tiene el PHBA. Eso está clarísimo. Pero fíjese, acá hay una rueda, ¿no? Una rueda para la OSA. Entonces, esa misma rueda se reitera también para la ISO 45001. Sin embargo, hay un eje en el centro, mire, se incorpora este requisito que va a resaltar en la ISO 45001, que es el liderazgo, ¿no? Un requisito que prácticamente compromete a la alta dirección de la empresa, mejor dicho, a los encargados de la empresa, que realmente se comprometan con el sistema. Si no, simplemente va a ser una cuestión de documentos que muchas empresas los tienen muy bien elaborados como documento. Aparte, la rueda, ¿no? En sí ha sido contextualizada de acuerdo al requisito número 4. Quiere decir que para iniciar con la planificación debemos conocer, ¿no?, la empresa, es decir, el contexto de la organización. Entonces, esos son los dos puntos más importantes en la nueva estructura de la ISO 45000. Gran parte de los requisitos viene a ser lo mismo: revisión por la dirección, operación, política, ¿no? Gran parte de los requisitos se reiteran en la ISO 45001. ¿No? Muchos consideran que la ISO 45001 es una cosa novedosa y nueva. No, simplemente es un sistema de gestión mucho más mejorado, mucho más trabajado, que empodera, ¿no?, a los que conducen la dirección y nos permite conocer también a la organización de manera apropiada. Entonces, este sistema tiene 10 partes, ¿no? Tiene 10 partes. 10 partes, ¿no? Así como los dedos que tenemos en la mano. De esas 10 partes, la 1, la 2 y la 3 no son auditables, ¿no? La 1, la 2 y la 3 no son auditables. Sin embargo, es necesario destacar en qué consiste estos requisitos 1, 2 y 3, ¿no? Repito nuevamente, el sistema tiene 10 partes. De estas 10 partes, la 1, la 2 y la 3 no son auditables, pero es necesario conocer y identificar en qué consisten estos requisitos. Entonces, el requisito número 1 es objeto y campo de aplicación. Este es el texto original de la ISO 45001
Sin embargo, acá debemos resaltar lo siguiente, que es aplicable, fíjese, esta parte, en la segunda parte del texto dice, este documento es aplicable a cualquier organización que desea establecer, implementar y mantener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, eso significa que la ISO 45001 la podemos aplicar en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de los 200 países que tenemos. Asimismo, para cualquier tamaño de empresa, ¿no? Puede haber una empresa que tiene 2 trabajadores, como puede haber una empresa que tenga 5,000, 10,000, 20,000 trabajadores. Entonces, ¿y a qué se debe? ¿No? Mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de que este sistema se adapta, ¿no? De tal manera que podamos aplicar para una empresa pequeña como para una empresa grande? Justamente el pilar y el fundamento teórico, el principio básico del PHBA, ¿no? Eso es, ¿no? Porque constantemente, sea empresa pequeña, mediana o grande, vamos a estar estableciendo planificación, implementación, verificación y actuación. Y acá nos dice, ¿no? Incluye dentro de ello el tema del desempeño, ¿no? Los requisitos legales y otros requisitos. ¿Eh? Los requisitos legales y otros requisitos. Y el logro de objetivos. Entonces, es importante para establecer, ¿no?, esta aplicación del sistema en cualquier parte del mundo o para cualquier tamaño de empresa, la mejora continua, el PHBA, ¿no? Y el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos y los objetivos que nos vamos a plantear. Entonces, el punto 1, en resumen, nos está indicando que el sistema se adapta para cualquier tamaño de empresa, en cualquier parte del mundo, con cualquier idioma, a cualquier nivel cultural de la organización, ¿no? ¿Por qué? Porque se basa en la mejora continua, el cumplimiento de requisitos legales y objetivos. Entonces, 1 es objeto y campo de aplicación. 2, referencias normativas. Bueno, en la OSA, en referencias normativas, se indica como agradecimiento a todas las instituciones del mundo, ¿no?, quienes han contribuido a que se publique este estándar OSA. En este caso ya no se hace esa referencia normativa debido a que es tan grande la lista de organizaciones. Por lo tanto, simplemente se coloca como requisito 2 referencias normativas y se establece que no hay referencia normativa, ¿no?, por cumplimiento, ¿verdad? Para no dañar la estructura, porque esta estructura también lo tiene la 9001 y la 14001. Entonces, para no malograr la estructura, nos permite completar con este requisito 2. Entonces, ya tenemos 1, objeto campo de aplicación, 2, referencias normativas que no se indica nada, y 3, términos definiciones. Bien, tenemos acá entonces varios términos y definiciones, ¿no?, que vamos a utilizar, y yo he resaltado algunas de ellas que trae esta ISO 45001 como novedad, ¿no?, como un aporte. Por ejemplo, participación y consulta. Se hace mención que todos los trabajadores, ¿no?, como requisito y parte del compromiso de la alta dirección, como parte del liderazgo, que los trabajadores deben participar y a los trabajadores se les debe hacer consulta de varios requisitos. ¿Qué es participación? Acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones. Entonces, participar quiere decir que tú vas a ser el protagonista, ¿no? Lo que tú planteas se va a considerar, por ejemplo, en la elaboración del IPER, por ejemplo, en la conformación del comité. En cambio, consulta, ¿no?, es la búsqueda de opinión antes de tomar una decisión. Por ejemplo, podríamos hacer una consulta sobre un requisito legal antes de aplicar en la organización. Esa consulta, entonces, es una opinión que se puede, como no, considerar dentro de la toma de decisión, ¿no?, una opinión. Entonces, la diferencia entre participación y consulta está en que la participación sí, ¿no?, consideran tus ideas, tus propuestas. En cambio, en consulta es opcional. Podrían considerar como no podrían considerar, por el mismo hecho de que es una opinión.
Entonces, hay varios puntos, por ejemplo, que vamos a hacer consulta a los trabajadores, como el caso de los requisitos legales, ¿no? Por ejemplo, se publica un requisito legal sobre acoso y hostigamiento sexual. Entonces, hacemos una consulta, ¿no? ¿Qué opinión tienen, ¿no? ¿Qué medidas se puede considerar dentro de la organización respecto a este requisito legal? Una consulta. Sin embargo, sí o sí se tiene que cumplir con los requisitos legales. Solo se está buscando la opinión de los trabajadores para justamente promover este requisito legal, ¿no? Un término importante para la aplicación del sistema de gestión. Se hace mención sobre lesión y deterioro de la salud. Este término bastante nuevo, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a hablar como enfermedad, ¿no? Profesional o accidente o incidente, pero no como lesión y deterioro de la salud. Entonces, la ISO 45001 trae esta novedad de lesión y deterioro de la salud, ¿no? Dice efecto adverso, ¿ve? Efecto adverso. ¿A qué se refiere este efecto adverso? Que no es normal, algo que falla, ¿no? Como en este caso podría ser una enfermedad profesional. Ya hemos aclarado el día de ayer qué diferencia existe entre enfermedad ocupacional y enfermedad profesional. Y acá la ISO 45001 es clarísimo, ¿no? Enfermedad profesional. Entonces, tenemos acá un efecto adverso, ¿no? O sea, puede ser enfermedad profesional, puede ser enfermedad común, ¿no? Que no es profesional, y muerte. ¿Ve? Entonces, a eso se refiere como a efecto adverso. ¿Ve? En la condición física, mental y cognitiva de una persona. Qué importante entonces, ¿no? Efecto adverso, ¿no? En la condición física, mental o cognitiva de una persona. Física, mental y cognitiva de una persona. Entonces, este término se va a utilizar de manera reiterada dentro de la ISO 45001. Lesión y deterioro de la salud. Otro concepto, a diferencia de nuestra ley 29.783 que aparece en su reglamento, ¿no? Un glosario de términos, y se hace mención sobre el peligro. Acá en la ISO 45001 dice peligro es fuente, solamente fuente, con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. ¿Se da cuenta? ¿Eh? Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro a la salud. Fuente. ¿Y qué es una fuente? Recuerdan que eh, en la normativa, en el glosario de términos, ¿no? Se indica otro concepto, ¿no? Dice como característica intrínseca, ¿no? Con potencial de causar daño a equipo, máquina, ambiente, ¿no? Personas, ¿no? Situación característica, ¿no? Acá solamente menciona fuente, con un potencial de causar lesiones y deterioro a la salud. Qué importante entonces este término de fuente, ¿no? Tenemos que caracterizar a qué se refiere con fuente. Incluso en algunos casos se ponía la definición de peligro como fuente, acto y situación. Si dentro de este fuente está el acto, si dentro de este fuente está la situación, ¿no? Fuente con un potencial de causar lesiones y deterioro de la salud. Entonces, al parecer, la ISO 45001 trata de sintetizar el peligro como fuente, como un tipo de energía, ¿no? Energía, ¿no? Con un potencial de causar lesiones y deterioro a la salud. Entonces es importante esa definición del peligro. Incidente, eso es otro aspecto que también debemos destacar en la ISO 45001. En la ley 29.783 se considera incidente, ¿no? Como un evento que, ¿no? Probablemente pudo haber causado, ¿no? O en peor de los casos, dice, necesita una intervención primaria, ¿no? De primeros auxilios, ¿no? O sea, un pequeño daño. En cambio, acá no. Acá ¿no?
pone como definición que incidente es suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado de lesiones y deterioro de la salud. Recuerde que este término se reitera en varias definiciones, ¿no? Lesiones y deterioro de la salud. Entonces, ¿qué es un incidente? Son aquellos accidentes y aquellos cuasi accidentes. Es decir, el incidente engloba a ambos casos, ¿no? Accidentes donde se produce la lesión y los cuasi accidentes donde no se ha producido la lesión o deterioro de la salud. Entonces, ¿qué es un incidente? Prácticamente la suma de accidente más cuasi accidente. En cambio, en la ley es distinto, ¿no? Un incidente es prácticamente un cuasi accidente, ¿no? Dentro de la normativa. Pero estamos prácticamente trabajando ya con este nuevo concepto de incidente. Bueno, tenemos otro concepto de acción correctiva, acción para eliminar la causa de una no conformidad, y la mejora continua es actividad recurrente para mejorar el desempeño. 37 definiciones entonces para poder manejar dentro del sistema. Reitero, la 1, la 2 y 3 no son auditables. 1, objeto campo de aplicación. 2, referencias normativas. 3, términos definiciones. Ahora sí ingresamos a los requisitos 4, 5 y 6, que es la etapa de la planificación. Entonces, vamos a iniciar con la etapa de la planificación, ¿no? No se olvide que es la estructura PHBA, ¿no? Planificación. Entonces, en la etapa de planificación tenemos el requisito 4, tenemos el requisito 5, tenemos el requisito 6, en la etapa de planificación. ¿Qué es el requisito 4? El requisito 4 es prácticamente conocer la empresa, ¿no? ¿Cómo llegamos a conocer la empresa? ¿No? ¿Cómo se conoce la empresa? ¿En qué situación está la empresa? ¿No? Como un diagnóstico, ¿no? Por eso, el nombre que se le da a este requisito es contexto de la organización. Contexto de la organización. Lo que denominaríamos en nuestra ley como línea base, ¿no? Contexto de la organización. Entonces, tenemos acá contexto de la organización. ¿Cómo conocer la empresa? Contexto de la organización. Y aquí tenemos 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. Contexto de la organización. A ver, ¿cómo llegamos a conocer la organización? Para eso tenemos 4.1, comprensión de la organización y de su contexto, que dice la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes, ¿no? Para el propósito que afecta a su capacidad de alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión. Quiere decir entonces, yo debo conocer en qué situación, ¿no? Cuáles son las relaciones internas y externas dentro de la empresa. Entonces, muchas organizaciones en este 4.1 van a fijar su planeamiento estratégico, ¿no? Planeamiento estratégico. ¿Y qué tiene este planeamiento estratégico? Tiene, por ejemplo, visión, ¿no? Entonces, en 4.1 podríamos colocar la visión, la misión de la empresa, el FODA, ¿no? Bueno, todo lo que contiene dentro del planeamiento estratégico, ¿no? Lo que podríamos también establecer según la ley, la línea base, ¿no? En qué situación se encuentra en este momento el sistema de gestión y ver qué fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas tiene la empresa. Por lo tanto, ¿no? En este requisito 4.1 nos está estableciendo, ¿no? Nos está indicando que la organización debe, ¿no? Cuando dice debe es de exigencia, ¿no? De cumplimiento. Debe determinar, ¿no? Debe fijar cuáles son las fortalezas, sus debilidades, ¿no? Sus amenazas, en qué situación se encuentra su sistema de gestión. Por lo tanto, en 4.1 podríamos desarrollar un FODA, podríamos desarrollar una línea base, un diagnóstico, una lista de verificación, ¿no? Para conocer cuáles son las características internas y externas dentro de la empresa. 4.2.
comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas. En este 4.2 tenemos que destacar nosotros con quiénes interactúa la empresa, tanto de manera interna como de manera externa. A eso se conoce como partes interesadas. Por ejemplo, a nivel interno tendríamos trabajadores, funcionarios, directivos, accionistas, dueños, ¿no? Y a nivel externo podríamos tener, por ejemplo, en el sector público, la SUNAT, la OEFA, SUNAFIL, ¿no? La municipalidad, ¿no? Podríamos tener también a los clientes, a los proveedores, ¿ve? Entonces tenemos que analizar con quiénes, ¿no? Con quiénes interactúa nuestra empresa. Entonces acá tenemos que hacer una matriz, ¿no? De partes interesadas internas y partes interesadas externas. Y fundamentalmente, ¿qué necesidades tiene? ¿No? Por ejemplo, un trabajador tendrá la necesidad de que, por ejemplo, le entreguen EPPs adecuados. Un trabajador tendrá la necesidad de que existan procedimientos claros para desarrollar el trabajo. ¿Se da cuenta? Entonces, va a haber exigencias de partes interesadas, necesidades. Y también expectativas, ¿no? Bueno, ¿en cuánto tiempo esperemos que esto se cumpla? Tenemos algunas herramientas, por ejemplo, para 4.1, ¿no? Análisis PETS, ¿no? Político, económico, social, tecnológico, incluso algunos agregan el tema ambiental, en la matriz MEFI, el benchmarking. El benchmarking es el modelo de poder, por ejemplo, ver otra organización, ¿no? De cómo va avanzando y nosotros, de qué manera podríamos nosotros adaptar estos modelos o estas situaciones, digamos, positivas o factores que puedan influir en esta organización. Y por último, que es el más común, la matriz FODA, ¿no? Esas son algunas herramientas que podemos aplicar dentro del requisito 4.1. En 4.2 indicamos las partes interesadas, ¿no? Internas como trabajadores, ¿no? Propietarios, gerentes, en partes externas, proveedores, ¿no? Acreedores, clientes. Entonces, qué importante es conocer la empresa. Entonces, no te olvides, requisito 4 es conocer la empresa y debemos conocer bien. Y a veces nosotros, quienes estamos implementando los sistemas, nos lanzamos de frente, ¿no? A hacer línea base, política, hiper, y nos chocamos recién, hoy que la empresa tenía una subcontrata. Recién nos damos cuenta que habían trabajadores temporales que emitían recibo por honorario. En el camino nos damos cuenta que habían trabajadores ya de muchos años. Entonces, para poder evitar estos choques, iniciamos con el requisito 4, contexto de la organización. ¿Cuál es su fortaleza? ¿Con quiénes interactúa la empresa? Y vamos a determinar el alcance, es decir, la delimitación, hasta dónde vamos a estudiar la organización. Son todas las áreas, ¿no? Corresponde implementar en todas las sedes. Entonces, el 4.3 nos va a indicar la determinación del alcance del sistema de gestión, ¿no? Hasta dónde compromete. Para eso nos indica acá, ¿no? En el 4.3 debemos incluir, dice, dentro del alcance, las actividades. ¿Qué actividades, no? ¿A qué actividades se dedica la organización? Los productos, servicios, ¿no? Bajo la influencia de la organización. Y este debe ser como información documentada, ¿no? Quiere decir que debe ser redactada, debe demostrarse el documento, ya sea en virtual o en físico, sobre esta delimitación. Y por último, el requisito 4.4, el sistema de gestión. El sistema de gestión, en este caso, va a estar incluido los procesos, ¿no? Necesarios y sus interacciones. Algunos implementadores dentro de este requisito 4.4 generan sistemas de alta dirección, es decir, qué requisitos va a estar comprometido por los directivos, qué requisitos va a estar en el sistema, en el proceso de soporte, es decir, en áreas como recursos humanos, por ejemplo, ¿no? El caso de capacitación va a estar a cargo de recursos humanos como proceso de soporte.
Va a haber también procesos de operación, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de una obra civil, el residente de obra, ¿no? Netamente operación, será quienes coloquen, pues, apliquen los PETs, los ATS, ¿no? Procesos de operación. Y procesos SOMA, quienes harán que el sistema funcione y interactúe entre estos procesos. Entonces, el requisito 4.4, en buena cuenta, lo podemos establecer ya al final de nuestra implementación. Por eso dice sistema de gestión, es decir, ya consolidado. Por eso que muchos auditores, cuando tratan de revisar un sistema, se centran mucho en el 4.4, ¿no? Porque ahí está todo, ¿no? El proceso de alta dirección, proceso de soporte, proceso de operación, proceso de seguridad, salud en el trabajo. Muy bien, entonces, por ejemplo, este es un alcance de cómo se declara el alcance, ¿no? Nombre de la empresa, a qué se dedica, las actividades, la dirección, el área inclusive podría establecer, ¿no? Para delimitar mejor dónde estamos implementando el sistema. Y en los procesos debemos ver qué áreas, qué actividades, con qué entradas y salidas se involucra en cada uno de estos procesos, ya sea de alta dirección, de soporte, de operación o de seguridad, salud en el trabajo. Muy bien, entonces, hasta ahí requisito número 4. No sé si tenemos alguna consulta hasta el requisito número 4. Repito, entonces, 1, objeto y campo de aplicación. 2, referencias normativas. 3, términos, definiciones. No son auditables. 4, 5, 6 corresponde a la etapa de planificación. Requisito 4 es conocer la empresa. ¿Cómo conocemos la empresa? Con 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. 4.1 nos exige que tengamos un diagnóstico, que podría ser un FODA. 4.2, con quienes interactúa la empresa, es decir, las partes interesadas. 4.3, debemos delimitar hasta dónde vamos a, ¿no?, abarcar con nuestro sistema de gestión. Y 4.4, cómo vamos a comprometer cada uno de los requisitos a los procesos de alta dirección, operación, soporte y de seguridad, salud en el trabajo. Bien, pasemos entonces al requisito número 5. El requisito 5, liderazgo. ¿Quiénes conducen la organización y cómo debe conducir, ¿no?, estos líderes? ¿Quiénes son los encargados de dar la orientación a una organización? Entonces tenemos acá el requisito 5.1, liderazgo y compromiso, en la cual destaca la norma 13 requisitos importantes, ¿no?, con la que debe estar comprometido todos los que son de alta dirección. ¿Quiénes son de alta dirección? Gerente general, el superintendente, los asesores, ¿no? Podría ser algunos gerentes, ¿no? Incluso en algunos casos el área de SOMA. Entonces, depende cómo va a determinar su estructura en alta dirección. Por ejemplo, en una municipalidad, alta dirección está considerado de el alcalde, ¿no?, gerente, ¿no? Son, ¿no?, las que están dentro de la estructura de alta dirección. Entonces, estos encargados de las organizaciones, por lo menos, deben responder a estos 13 requisitos. Y no son, digamos, requisitos ajenos al sistema, ¿no? Son requisitos que tienen que responder. Ahora, no necesariamente este va a ser información documentada. El requisito 5.1, para un auditor o para un implementador, suficiente que la alta dirección esté comprometidos, ¿no?, conozca y esté operando estos requisitos. Por ejemplo, ¿no?, rendición de cuentas de la prevención, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué actividades, ¿no?, la alta dirección, los gerentes, ¿no?, están desarrollando para prevenir las lesiones y deterioro de la salud? Lesiones y deterioro, es decir, accidentes y enfermedades, ¿no? ¿Qué actividades realiza la alta dirección? Entonces, nosotros vamos a entrevistar, ¿no?, ¿cuál es la responsabilidad, ¿no?,
respecto a estas actividades. Por ejemplo, podría ser, no sé, una campaña sobre cuidado de mano, podría ser, por ejemplo, una campaña sobre cuidado de los ojos, una campaña sobre alimentación, una campaña sobre identificación de peligros, una campaña sobre el uso adecuado de EPPs, ¿no? Actividades, ¿no? Y estos deben hacer rendimiento, ¿no? Rendir cuentas si efectivamente se han realizado de forma adecuada estas actividades de prevención de lesión y deterioro de la salud. ¿Qué más? Deben comprometerse con la política. Todos los gerentes, ¿no? Deben ser los primeros en conocer la política y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, fíjese, debe establecer con claridad, ¿no? La política y los objetivos. Imagínense, sería terrible, ¿no? Terrible que muchos gerentes no sepan ni la política de seguridad, ni algunos incluso no saben ni dónde está publicado, no saben si existía la política, ¿no? Entonces, en esa situación prácticamente pues está fallando con este requisito 5 puntos, ¿no? Quiere decir que la alta dirección no está comprometido con la política y los objetivos. ¿Qué más? Conocer los requisitos de la, ¿no? de la ISO 45001. Estos requisitos que estamos explicando en este momento son los que dirigen los gerentes, los primeros en conocer, ¿no? En ubicar los requisitos. Son los que deben garantizar los recursos para implementar, mantener el sistema de gestión, ¿no? ¿Quién va a designar los recursos? No va a ser los trabajadores, ¿no? Tiene que ser la alta dirección. Entonces, nosotros podemos preguntar a un integrante de la alta dirección, ¿cuánto es el recurso que se ha destinado para este año para implementar el sistema de gestión, por ejemplo, ¿no? Comunicación, ¿no? Importante, ¿no? Importante. La comunicación respecto al sistema de gestión sobre su eficacia, ¿no? El alcance, ¿no? Hasta dónde abarca el sistema de gestión. Apoyar a las personas a que el sistema sea eficaz. Promover la mejora continua. Demostrar el liderazgo, básicamente la responsabilidad, ¿no? No es posible que un gerente diga, tenemos charla de 5 minutos, ¿no? El día de mañana a las 8 de la mañana, y él se aparece a las 8:30, ¿no? Y todos están esperando de 8 a 8:30, ¿no? No tienen responsabilidad. Entonces, para que funcione el sistema, tiene que haber ese compromiso de la dirección en demostrar liderazgo en base a la responsabilidad. Promover la cultura en la organización, ¿no? En base a los principios, ¿no? De prevención, protección, responsabilidad, solidaridad, ¿no? Bueno, entonces debe promover una cultura dentro de la organización. Proteger el castigo, ¿no? O sea, no se debe permitir el castigo a los trabajadores quienes informan, ¿no? Los incidentes y accidentes. A veces hay gerentes de que cuando alguien se queja sobre respecto a un accidente, peligro, ¿no? Están ya pensando en sancionar a los trabajadores. Asegurar, ¿no? Que la organización establezca e implementa procesos, ¿no? Para la consulta y participación. Y por último, que funcione el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, la alta dirección tiene que estar comprometido con las actividades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, fíjese, todo esto, al momento de hacer auditoría, vamos a nosotros solicitar, ¿no? Que si realmente conoce, ¿no? La gente de la alta dirección, ¿no? Entrevistamos al gerente, al asesor, al superintendente. Entonces, a ver, señor, ¿usted conoce quiénes son los integrantes del comité? No, no sé quién es el presidente. Entonces, está faltando al 5.1M, ¿no? Que no conoce, ¿no? No sabe el funcionamiento del comité. Bien, entonces, este punto de liderazgo, ¿no? Demuestra, ¿no? Que la gente de alta dirección, ¿no? Los responsables, estén comprometidos con estos 13 requisitos. Una vez que se tengan estos compromisos, ahora redactamos la política. 5.2, política. La alta dirección debe establecer, implementar y mantener la política. De acá vamos a incluir varios compromisos. Un compromiso, por ejemplo, el tema de la prevención.
prevención de lesiones y deterioro a la salud. ¿Ve? Lesiones y deterioro a la salud. También un compromiso de cumplimiento de requisitos legales. También un compromiso de eliminar peligros y reducir riesgos, ¿no? Otro compromiso de mejora continua y un compromiso de consulta y participación. Fíjese cuántos compromisos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5 compromisos. Quiere decir que si nosotros redactamos una política, ¿no?, en base a la ISO 45001, vamos a redactar respetando estos principios, ¿no? 1, prevención de lesiones y deterioro a la salud, ¿no? Prevención de lesiones y deterioro a la salud. ¿Qué más? Cumplimiento de requisitos legales, eliminar peligros, reducir riesgos, ¿no? Compromiso para la mejora continua y compromiso para la consulta y participación. Esos son los compromisos básicos que debe establecer una política en la ISO 45001. Esto también se reitera, ¿no?, en la ley 29783, ¿no? Ahí se hace mención como principios, ¿no? Bueno, esta política debe ser disponible como información documentada, publicada en cada una de las áreas. Debe ser informada, comunicada dentro de la organización, disponible para las partes interesadas, ¿no?, clientes, proveedores. Debe ser pertinente y apropiado. Yo no voy a hacer una política con muchos compromisos para una empresa pequeñita, pues no. No, tampoco va a ser para una empresa, ¿no?, transnacional. Pues imagínense, no vamos a hacer pues una política con 5 compromisos básicos, no tendría sentido. Entonces, qué importante es, señores, el tema de la política, ¿no?, de cómo se compromete la alta dirección. Quizás sea uno de los documentos más contundentes que va a empoderar, ¿no?, va a empoderar al trabajador y a nosotros también como prevencionistas, de que en base a esta política vamos a ingresar a las respectivas áreas, vamos a tener la capacidad de poder desarrollar nuestro sistema de gestión, porque está dentro de ello los, ¿no?, compromisos de prevención, cumplimiento legal, ¿no?, cumplimiento de la mejora continua y consulta y participación de los trabajadores. ¿Qué más? Entonces, fíjese, para mantener, ¿no?, el liderazgo en una organización, primero, los integrantes de la alta dirección deben estar comprometidos con esos 13 puntos de 5.1. Y ese compromiso deben plasmar en 5.2, redactando una política, ¿no?, por lo menos en base a esos 5 compromisos. Y luego debe fijar los roles, responsabilidades y autoridad en la organización. Esto significa que se tiene que hacer una estructura, ¿no? A veces, ¿qué sucede, señores? Yo he visto, por ejemplo, empresas donde el área SOMA está debajo de recursos humanos. Si ustedes observan esa situación, ¿qué pasa, no? Que el área SOMA esté debajo del área de recursos humanos. No va a tener injerencia, no va a tener capacidad de decisión, ¿no? Imagínense, pues, ¿qué pasaría si ocurre un accidente y pueda tomar una decisión el área de SOMA? No tendría, ¿no?, mayor injerencia. Tendrá que consultar al de recursos humanos, el de recursos humanos a la gerencia, y la gerencia a los accionistas, y nunca se toma una decisión. Entonces, qué importante es, ¿no?, cuál es el rol de las áreas, cuál es la responsabilidad que se establece, ¿no?, ya sean para los integrantes del comité, para los trabajadores, para los empleadores, ¿no?, para los gerentes, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Y qué autoridad se tiene respecto al sistema de gestión? Entonces, muchas empresas en este 5.3 desarrollan el RIT, ¿no?, el Reglamento Interno de Trabajo, ¿no?, Reglamento Interno de Trabajo. Otros establecen el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Algunos establecen el MOF, otros el ROF, y bueno, ¿no?, una cantidad de herramientas para fijar justamente roles, responsabilidades y autoridad. Y por último, para tener liderazgo, debe existir consulta y participación de los trabajadores. Ya dijimos que la consulta es una opinión que no tiene o puede
puede o no tener injerencia en esa participación. En cambio, la participación sí se considera, queda involucrado, ¿no? Lo que tú vas a, digamos, ¿no?, plantear en una participación se le va a, digamos, involucrar dentro de estas herramientas, como cuáles, por ejemplo, fíjese, 7 puntos de participación básico, ¿no?, que debe estar el trabajador. Por ejemplo, en el IPER, en la elaboración del IPER, debe estar el trabajador participando. Se le debe considerar su opinión, se le debe considerar sus aportes del trabajador. También en los controles, en la reducción y eliminación de riesgos. También en las capacitaciones. El tema de las capacitaciones. También el trabajador puede participar y decir, bueno, ¿no? ¿Qué temas necesita? ¿Qué puntos faltaría desarrollar, ¿no?, dentro de las capacitaciones? También en el tema de la información, en la comunicación, ¿no? Cómo informar, comunicar los incidentes, los accidentes, en las medidas de control que se va a establecer, en las investigaciones de los accidentes y enfermedades. Entonces, en todos ellos el trabajador va a participar. ¿Participar qué significa? Significa que se le va a considerar su aporte del trabajador. En cambio, en una consulta, no necesariamente, ¿no? Es una opinión. Por ejemplo, en partes interesadas, ¿no? Puede opinar el trabajador, ¿no?, que necesita, cuál es su expectativa, o quiénes, ¿no?, son las partes interesadas. ¿Se le puede tomar en cuenta? ¿Cómo no? Establecimiento de la política ya es responsabilidad de la alta dirección, pero se le puede consultar a los trabajadores. Sobre roles, responsabilidades, ¿no? Sobre los requisitos legales, como les indiqué. Sobre los objetivos. Sobre la contratación, ¿no? Vamos a contratar a tal empresa, ¿no? Entonces podemos hacer una consulta, ¿no? Sobre los indicadores, ¿no?, sobre las auditorías, sobre la mejora continua, ¿eh? Esas son las consultas, ¿no?, que el trabajador puede opinar e indicar cualquier aspecto positivo o negativo. Entonces, este es un requisito importante, ¿no?, que no se indicaba en otros, en la OSA, ¿no? Y la ley menciona, pero no es tan, digamos, claro como se establece acá. Entonces, ¿qué significa esto, no? Que por lo menos mis trabajadores, debo tener un registro, pues, ¿no?, donde participaron los trabajadores en la elaboración del IPER, participaron mis trabajadores en las capacitaciones, ¿no? Debo tener un registro, ¿no?, que participaron en la investigación de accidentes, ¿ve? Entonces, este tema de consulta y participación es importante, ¿no? Cuando hacemos una auditoría siempre estamos buscando las evidencias de consulta y participación. Muy bien, entonces el requisito número 5, como han visto ustedes, es quiénes dirigen la empresa y de qué manera conducimos la empresa. Primero, ¿no?, la alta dirección tiene que estar comprometido, ¿no?, y esto lo tiene que plasmar en una política, fijar también los roles, las responsabilidades, ¿no? Y por último, hacer que nuestros trabajadores estén en una dinámica de consulta y participación. Para terminar con la planificación, el requisito 6, ¿no?, propiamente, ¿no?, la planificación, propiamente dicho, la planificación. Entonces, la planificación consta de varios requisitos, ¿no? 6.1, y acá tenemos el 611, 612, 613 y 614. ¿Qué es el 6.1? Acciones para abordar riesgos y oportunidades, ¿no? Riesgos y oportunidades. En la OSA se explicaba como el IPER-C, ¿no?, como identificación de peligros y evaluación de riesgos de manera específica. En este caso es mucho más amplio, ¿no? Este requisito de IPER se conoce ahora como acciones para abordar riesgos y oportunidades. Entonces, ¿qué dice el 611?
611 dice, debemos tener en cuenta para ello, para ver estos riesgos y oportunidades, los peligros, los riesgos de seguridad y otros riesgos, ¿no? Como establece, por ejemplo, la gestión de riesgos, ¿no? Las oportunidades, los requisitos legales. Importante entonces es fijar, ¿no?, estos riesgos y debe tener como información documentada, ¿no? Debe determinar y abordar, ¿no?, estos riesgos como información documentada. Entonces dice, la organización, ¿no?, en sus procesos de planificación, ¿no?, debe determinar, evaluar los riesgos y oportunidades que son pertinentes para los resultados previstos. Entonces acá vamos a tener una matriz, ¿no?, de riesgos y oportunidades. Una matriz que nos permita identificar cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos, los otros riesgos y las oportunidades con sus respectivos requisitos legales. 611. 612, acá tenemos que fijar ya propiamente la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, ¿no? Básicamente, en base a un procedimiento, ¿no? Tenemos que fijar un procedimiento. Por eso dice acá, ¿no? La organización debe establecer, implementar y mantener procesos de identificación continua y proactiva de peligros. Los procesos deben tener en cuenta, ¿no?, pero no limitarse, dice, ¿no?, a los factores sociales, factores de trabajo, infraestructura, diseño, factor humano, ¿no?, situaciones de emergencia, ¿no?, el diseño de las áreas, ¿no? Entonces, debe haber un conocimiento de un procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos. También nos exige que debemos tener una metodología para la evaluación de riesgos, ¿no? Una metodología, ¿no? ¿Cuál es esa metodología? Tenemos una cantidad de métodos para, ¿no?, evaluar los riesgos, ¿no? Métodos como William Fay, Portuondo, ¿no? Una cantidad de métodos. Bueno, entonces es importante fijar, dice, la metodología. 613, determinar los requisitos legales y otros requisitos. Una matriz de requisitos legales, ¿no?, que se aplica dentro de la organización. Y 614, planificación de acciones, ¿no? Básicamente acá entra el programa anual de seguridad y el plan anual de seguridad, ¿no? Ya hemos indicado, el plan anual de seguridad es el resumen del sistema de gestión y de cómo se ejecuta, está dentro del programa anual de seguridad. Bien, entonces este 6.1 considera 4 puntos, ¿no? 611, 612, 613 y 614, ¿no? En la 611 debemos fijar los riesgos y oportunidades y peligros, una matriz. En la 612 debemos hacer el procedimiento, ¿no?, de identificar estos peligros y riesgos. Y la 613 debemos fijar los requisitos legales y en la 614 una programación respecto a estos riesgos y peligros y requisitos legales. Una vez que hemos fijado los riesgos y oportunidades, ahora sí pasamos al 6.2, objetivos y planificación para lograrlos. Esos objetivos, no se olviden, los objetivos cómo deben ser. Primero, marcar el objetivo, qué actividades, metas, indicadores, ¿no?, responsables, recursos y fecha de ejecución. Deben ser coherentes, medibles, ¿no?, con un indicador, ¿no? Deben ser objeto de seguimiento, ¿no?, metas, indicadores, ¿no? ¿Qué se va a hacer? La actividad. ¿Qué recursos se necesitan? Responsable, fecha de ejecución, ¿no?, la evaluación, ¿no? Entonces, esto debe ser como una información documentada. Objetivos. Ahora, ¿cuántos objetivos debemos trazar? Importante, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una metodología para determinar los riesgos, ¿no? Este es el método básico que aparece en la resolución 050, ¿no? Resolución ministerial 050, 2013-TR. Y acá tenemos los objetivos, ¿ve? Objetivos, actividades, metas, indicadores, responsables, ¿no? Yo considero
objetivos debe ser máximo, ¿no? 10, ¿no? Entre 5 y 10 objetivos, ¿no? Hay especialistas que se plantean a veces 20 objetivos, 25 objetivos, 30 objetivos, ¿no? Y se hace inmanejable, ¿no? Y no solo inmanejable, sino el compromiso que va a tener el trabajador, porque mínimamente estos objetivos debe conocer tanto la gente de alta dirección como los trabajadores. Y a veces cuando hacemos auditorías, no conoce el trabajador cuáles son los objetivos de seguridad al trabajo este año. El trabajador debe estar comprometido con los objetivos. El requisito 6 es importantísimo, ¿no? Si no tenemos objetivos bien planteados, no vamos a pasar al requisito 7, 8, 9, 10. Es importante definir buenos objetivos y estos objetivos deben tener coherencia con la política. Si en la política dice prevención de lesiones y deterioro a la salud, entonces debemos apuntar, ¿no? Un objetivo que apunte a prevenir, como por ejemplo, ¿no? Objetivo, capacitar a los trabajadores en MATPEL, por ejemplo, ¿no? Si en el objetivo establece cumplir con los requisitos legales y que se acaba de publicar la ley 27942, ley de acoso y hostigamiento sexual, entonces debemos colocar como objetivo, ¿no? Establecer procedimientos y fijar un comité de intervención en base a la ley 27942. Entonces, fíjese de qué manera se va a ir trabajando estos objetivos, ¿no? En base a la política. Debe haber coherencia con la política. Ahora, algunos, de manera, no sé, pragmática, hacen un control C y control B, ¿no? Todo lo que dice la política lo anotan como objetivo acá también. Bueno, como en la ISO dice, ¿no? Debe haber esa coherencia de objetivo con la política, entonces hace un control C, control B. Pero es mejor descifrar para poder tener mejor compromiso de parte de los trabajadores. Repito, los trabajadores deben conocer los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr este año dentro del sistema de gestión, ¿no? Y cada año será una mejora continua. Siempre estaremos trazando dichos objetivos, metas e indicadores. Entonces, hasta el punto 6, ¿no? Como verán ustedes, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los requisitos legales, ¿no? Ya hemos indicado que los requisitos legales deben ser reconocidos por los prevencionistas, al menos 10 requisitos legales, ¿no? Por ejemplo, la ley de inspección 28806, de exposición a la radiación solar, la 30102, la lista de enfermedades profesionales, ¿no? Por ejemplo, sobre ergonomía, la 375, sobre agentes químicos, ¿no? La ley de la persona con discapacidad, la 29973, ¿no? Entonces, algunos requisitos legales con los cuales también debemos trazar los objetivos, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Requisitos legales sectoriales, ¿no? De minería, sector eléctrico, pesca, construcción, hidrocarburos, industrias, y se acaba de publicar un decreto supremo como reglamento de seguridad, salud, trabajo para obreros municipales del Perú. Faltan para varios sectores, ¿no? No tenemos, por ejemplo, para transportes, para comercio, salud, educación, agricultura, turismo, ¿no? No tenemos. Para agricultura se ha publicado un decreto supremo, pero no dice muchas situaciones, ¿no? Respecto a este tema. Muy bien. ¿Preguntas hasta el requisito 6? ¿Alguna pregunta? Hemos desarrollado entonces 1, 2, 3, que no son auditables. Y hemos visto en la etapa de planificación, ¿no? Los requisitos 4, 5 y 6. 4, conocer la empresa. 5, quienes conducen la empresa. Y 6, propiamente dicho, la planificación, ¿no? Los trabajadores, todos deben conocer cuáles son las fortalezas de la empresa, su misión, su visión, ¿no? Hacia dónde y qué abarca el sistema de gestión, con quiénes interactúa la empresa. Pero yo no voy a, por ejemplo, a última hora recién darme cuenta, ¿no? Oye, yo soy una empresa que fabrico productos lácteos. Y recién me doy cuenta que venía una persona a entregar leche que era pues necesario para fabricar un queso, por ejemplo, a partir de la leche de cabra, ¿no?
Yo estaba pues en mi proceso, que solamente se recibía leche de vaca, ¿no? Pero no de cabra. Entonces eso había generado en un momento un incidente de que la trabajadora, al no conocer el sistema y que nadie había considerado como parte interesada, llega a accidentarse. Entonces no puede ocurrir esas cosas bajo las partes interesadas. Por eso debemos conocer quiénes ingresan a la empresa, con quiénes interactúa la empresa. Y en el requisito 6, nuestros trabajadores deben estar capacitados y preparados para identificar los peligros, los riesgos, las oportunidades, ¿no? ¿Con qué métodos se identifican los riesgos? ¿Cómo se identifican los peligros? ¿Qué requisitos legales se aplican dentro de la empresa? ¿Cuáles son los programas, las actividades que desarrollamos para justamente mitigar o reducir el deterioro, ¿no?, de la salud del trabajador, de lesión y deterioro de la salud del trabajador? Muy bien, entonces esa es la etapa de planificación. Ahora vamos a ingresar a la etapa de implementación o hacer. No te olvides el método PHBA. Hacer, implementación. Ahí tenemos el requisito número 7 y el requisito número 8. Entonces, ya hemos planificado. Ya sabemos qué peligros hay en la empresa. Ya sabemos que la alta dirección está comprometido con el tema de seguridad. Hay una política. Ya sabemos qué objetivos realizar durante este año. Sabemos qué requisitos legales son aplicables a nuestra empresa, ¿no? Entonces, todo está planificado, ¿no? ¿Cuánto es la meta? ¿Qué indicadores vamos a cumplir? ¿No? Sabemos. Ahora vamos a poner en práctica. Para poner en práctica, ¿qué necesitamos? Necesitamos recursos. Sin recursos no vamos a poder hacer las cosas, ¿no? Necesitamos recursos. Dentro de esos recursos, ¿qué podemos establecer? Debemos establecer, por ejemplo, ¿no?, las personas con las que vamos a trabajar. Yo soy un prevencionista y no va a ser posible que al final no tenga un asistente o tenga un asistente que no es del área, no conoce, está aprendiendo. Entonces, una situación que me va a poner en dificultad. Necesito un personal o personas que puedan apoyarme en implementar el sistema. ¿Qué más? Necesito también, ¿no?, la infraestructura, ¿no? No me van a decir, pues, oye, usted que es especialista en seguridad, ¿no?, trabaje a ver dónde, ahí al costadito de recursos humanos, ¿no? Te dan una mesita y bueno, ahí trabaja, pues, y te vas a prestar la computadora de recursos humanos. No, pues no, por más buena intención que tengan, no voy a poder, pues, organizarme, ¿no? ¿De qué manera haría mis formatos, mis registros, mis capacitaciones? O sea, va a ser difícil. Va a ser importante también quizás contar con algunos equipos, ¿no? Equipos para medir, por ejemplo, ruidos, equipos para medir, por ejemplo, el nivel de iluminación, las vibraciones, los gases, los polvos, vapores. Debo tener recursos entonces para yo enfrentar, ¿no?, y hacer que mi lugar de trabajo sea seguro. Entonces yo tengo que hacer una lista acá de recursos, ¿no?, ya sea de personal, de infraestructura, del ambiente, de los equipos, accesorios, herramientas, ¿no? Va a ser necesario recursos. Listo, una vez que me asignaron recursos, lo primero que tengo que hacer ahora es capacitar al personal, ¿no? 7.2, competencia, ¿no? Por eso el requisito 7 es importante, ¿no? Aparte de tener recursos, ahora empiezo a trabajar. ¿Por dónde arranco el trabajo? Capacitando a todos, ¿no?, enseñándoles, ¿no?, cómo es el sistema de gestión, ¿no?, cómo se identificó los peligros, qué es un riesgo, ¿no?, en qué consiste un proceso, ¿no?, cómo podría, ¿no?, estos riesgos afectar en un proceso productivo, ¿no? Fíjese entonces, qué importante es capacitar. Y esta capacitación va a ser en base a qué? Considerando el nivel de educación, formación y experiencia. O sea, el grado académico que tiene mi trabajador. Yo no puedo ser, pues, si mis trabajadores son unos jóvenes, modestos muchachos que apenas han terminado la secundaria, y no le voy a poner, pues, un conocimiento, pues, altísimo, ¿no? Y no me van a entender. No voy a lograr a que esos trabajadores sean competentes. Por eso es importante, dice, considerar la educación, el grado académico, la formación, si tuvieron capacitaciones anteriormente.
y la experiencia, ¿no? Entonces acá haré programa de capacitaciones, ¿no? ¿Qué más? Entonces ya tengo recursos, estoy trabajando, estoy haciendo capacitaciones. Ahora voy a hacer que tomen conciencia a mis trabajadores. ¿Cómo haría que tomen conciencia a mis trabajadores? O haría pues actividades, ¿no? Podría ser, por ejemplo, una actividad por Día Internacional de Seguridad, Salud, Trabajo. Podría ser una actividad por Día del Medio Ambiente, por Día del Trabajador, actividades, ¿no? Eventos, quizás juegos, concursos, ¿no? Concurso de lemas, ¿no? Eventos de tal manera que el trabajador esté constantemente, ¿no? Identificado, comprometido con seguridad, salud, trabajo. No basta estar en una capacitación de esta manera, ¿no? Quizás digamos aburrir al trabajador, ¿no? Y el trabajador no va a entender absolutamente nada al final. Entonces, tiene que ser eventos de tal manera que el trabajador se sienta comprometido, ¿no? Con la política, con los objetivos, con el sistema de gestión, ¿no? Con los peligros, con los riesgos, ¿no? Entonces es importante fijar estas actividades, ¿no? Juegos, dinámicas, talleres, eventos, ¿no? Celebraciones, ¿no? Como parte de la toma de conciencia, ¿ve? Ya estamos trabajando. Por ejemplo, a nivel de salud ocupacional podríamos hacer campañas médicas, ¿no? Charlas sobre alimentación, ¿no? Charlas, por ejemplo, sobre consumo de alcohol, drogas, ¿no? Consumo de tabaco, ¿no? Podríamos hacer charlas a nivel, ahora, por ejemplo, en tiempos de pandemia hay que hacer que el trabajador entienda, ¿no? Que el virus es, no sé, no tiene cura el virus, ¿no? Todos debemos entender que el virus no tiene cura, ¿no? Mucha gente confunde, ¿no? Dice que la ivermectina cura el virus. No, no, no tiene cura el virus. Una cosa es que la ivermectina puede mitigar los efectos que pueda producir el virus, pero que pueda eliminar al virus. No hay cura para el virus, no hay un medicamento que pueda curar el virus. Es importante que nuestros trabajadores tomen conciencia de ello. Entonces, si no hay cura, ¿cómo, no? ¿Qué hacemos respecto a este asunto? Entonces, por eso se aplica el plan de vigilancia COVID, ¿no? En base a Resolución Ministerial 972-2020 MINSA. Entonces, ¿qué se plantea ahí? Que debemos mitigar la transmisibilidad del virus, o sea, que no se transmita de persona a persona. Y para ello nos recomienda, ¿qué cosa? Cuestiones básicas, ¿no? Y elementales. Como cuáles, por ejemplo, ¿recuerdan? ¿No? Hay lineamientos, ¿no? Lineamientos que ha establecido, ¿no? Esta ley de seguridad, salud en el trabajo, ¿no? Dentro de ello tenemos, ¿qué cosa? Lavado de mano, distanciamiento, ventilación, uso de pediluvios, los EPPs, ¿no? Desinfectantes, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, varios lineamientos que nos permite, pues, evitar la transmisibilidad del virus. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue la vacuna, ¿no? ¿Y la vacuna qué va a hacer? Tampoco es la cura. O sea, mucha gente dice, no, ya me vacuné, ya estoy inmune, ya estoy curado. No, no es una cura. La vacuna lo que va a hacer es ingresar el virus muerto, mejor dicho, así entre comillas, y va a activar a los glóbulos blancos. Va a hacer que los glóbulos blancos se preparen, que cuando de verdad ingresa el virus, sean quienes, ¿no? Enfrenten, ¿no? La activación de este virus. Entonces, finalmente, no hay una cura para el virus. La única cura natural es nuestros glóbulos blancos, nuestras defensas. Por eso mucha gente y muchas organizaciones que están haciendo en su sistema de gestión en tiempos de pandemia en toma de conciencia, están orientando a que los trabajadores no hagan consumo de alcohol, reduzcan el consumo de azúcar, ¿no? La gente consume, o sea, en estos tiempos de pandemia creo que consume más licor y más gaseosa. Tienen que reducir de tal manera que sus glóbulos blancos estén firmes, listos para enfrentar al virus. Es la única solución de manera natural, los glóbulos blancos, ¿no? Que puedan activarse, estén fuertes, estén capaces de poder enfrentar al virus y que no permita la activación y la infección proliferada en los pulmones. Esa es la única forma. Por eso hay gente que son asintomáticos, ¿no? Tienen buenas defensas, buenos glóbulos blancos, ¿no? Se ha infectado el virus, en una, pues las defensas los han protegido, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellas personas que están con problemas del azúcar, con problemas del colesterol, triglicérido, sobrepeso,
¿no? Tienen algunas dificultades, ¿no? Entonces, caballero, ¿no? Las defensas están bien bajas y no va a ser posible hacer frente al virus. Entonces, qué importante es la toma de conciencia, ¿no? Que la gente entienda con claridad las cosas, ¿no? Sin, digamos, miramientos, sin desvirtuar la información, ¿no? Debe ser claro, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, está ya haciendo estadísticas que se viene una tercera ola. Y esta tercera ola está pronosticado para mes de octubre, noviembre, quizás estemos en Navidad en una tercera ola. Y la gente dice, pero ¿por qué si viene la tercera ola si ya empiezan a vacunar? Justamente porque la gente cree que al vacunarse ya está curado, está inmune, no le va a dar el virus, no le va a infectar. Imposible, señores. La vacuna solo lo que va a hacer es mejorar a tu glóbulo blanco, ponerlo en alerta a tu glóbulo blanco. Entonces, mucha gente al considerar que la vacuna es una cura, va a descuidar los protocolos y va a venir la tercera ola. Otra vez se va a saturar los hospitales, va a haber falta de oxígeno, medicamentos y nuevamente estaríamos hablando de una tercera ola, ¿no? Se pronostica entre octubre y diciembre, ¿no? Donde ya posiblemente se ha avanzado con una buena cantidad de vacunas, ¿no? La tercera ola. Dios quiera que la gente entienda bien estas cosas, tome conciencia sobre esta situación y no tengamos problemas en la tercera ola. ¿Qué más tenemos en este punto, ¿no? 7.4, ¿no? Comunicación, ¿no? Debe tener una capacidad de comunicar a los trabajadores, ¿no? El sistema funciona muy bien cuando comunicamos con claridad en todas las jerarquías, en todos los niveles, a todos los trabajadores, ¿no? Debemos ver qué comunicar, ¿no? Descifrar bien el contenido que comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar y cómo comunicar, ¿no? Por ejemplo, este tema de la ficha de sintomatología, ¿no? Al principio se estaba comunicando vía fichas rellenadas. Luego estos papeles a veces se infectaban por personas que estaban con virus. Entonces ahora se ha establecido que sea vía virtual, por el grupo de WhatsApp o por alguna plataforma virtual. Se da cuenta, ¿no? Entonces es importante esta comunicación tanto interno y externo. Entonces la comunicación es fundamental, es importante dentro del sistema de gestión. De nada sirve que tengamos todos los procedimientos establecidos, todos los requisitos trabajando, ¿no? Tenemos FODA, tenemos IPER, tenemos objetivos, tenemos políticas, tenemos reglamento interno, todo tenemos, qué bonito hasta acá. Pero nuestra comunicación en la organización es un desastre. Cuando un trabajador saluda a su jefe, ingeniero, buenos días, el ingeniero ni siquiera le dirige ¿no? la vista para poder corresponder el saludo. ¿Qué significa eso? El desánimo para el trabajador, ¿no? Se desanima, ¿no? Dice, ¿qué tiene mi jefe, no? ¿Por qué me responde de esa manera, no? Sin consideración. Claro, él se creerá ingeniero seguramente, pues no. Como yo soy trabajador, bueno, quizás por eso me trata de esta manera. Pero no se siente bien el trabajador. A veces el trabajador viene muy motivado, contento, silbando, ¿no? Contento y con un pésimo saludo que no le correspondes, le bajas las pilas al trabajador. Entonces, qué importante es la comunicación a nivel interno. A nivel externo, imagínense que mañana ¿no? viene la SUNAFIL a notificarte en la puerta y el vigilante lo guardó, lo archivó en la notificación y tú eres el último en enterarte, ¿no? Que el lunes viene la SUNAFIL. Se aparece la SUNAFIL y recién te enteras que habían notificado el día miércoles. Y el vigilante dice, sí, ingeniero, me olvidé, no, lo puse ahí, bueno, pues disculpe, ¿no? Una pésima comunicación externa, ¿no? Entonces, es importante fijar una buena comunicación dentro de nuestra organización. Y por último, sobre la documentación, ¿no? Generalidades, creación y actualización, control de la información documentada. Los documentos tenemos que ordenar, ¿no? Ya sea por versiones, con códigos, ¿no? Tenemos que almacenar también en un lugar adecuado, ya sea en físico o virtual. Algunas empresas adquieren una nube, una memoria nube, para poder almacenar estos documentos. Bien, entonces necesitamos esos recursos. Ve, acá tenemos, por ejemplo, ¿no? una matriz para establecer los recursos, ¿no? Por ejemplo, en el proceso de logística, ¿no? Necesito
Bueno, hay 2 personas, bueno, necesito como infraestructura un ambiente, ¿no? Que no sea húmedo, ¿no? Dentro de sus podemos tener, por ejemplo, la necesidad de montacarga, carretas, ¿no? Elevadores, ¿no? A nivel de competencias, ¿no? Las capacitaciones, un programa de capacitaciones, ¿no? ¿Qué tema voy a capacitar? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Qué fecha voy a capacitar? ¿Cuáles son los recursos y el costo de la capacitación? Minería, por ejemplo, ya se ha fijado algunos temas de capacitación, ¿no? Entonces, es importante utilizar estos, ¿no? estos formatos para poder completar el requisito número 7, ¿no? Para evidenciar lo que estamos trabajando, estamos poniendo en práctica lo que hemos planificado, ¿no? La comunicación interna y externa de aquellos riesgos y peligros que hemos identificado. Los documentos, ¿no? La política, el reglamento interno, hipermapa de riesgos, ¿no? Los registros, los actas, ¿no? Estos documentos, como establece la ley 29783, se debe almacenar, ¿no? Todo registro relacionado a enfermedades 20 años, relacionado a los accidentes y incidentes peligrosos 10 años y otros documentos 5 años, ¿no? Imagínense, ¿no? Bien, entonces, el punto 7 es prácticamente el apoyo, ¿no? El soporte a lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Cuáles son los recursos? ¿No? ¿Cuál es el nivel de capacitación de nuestros trabajadores? ¿Cómo hacemos la toma de conciencia de nuestros trabajadores? ¿No? ¿Cómo almacenamos los registros, los documentos que estamos generando al momento de poner en práctica todas estas capacitaciones, esta toma de conciencia, ¿no? ¿Cómo va a ser la comunicación, ¿no? De estos peligros, de estos riesgos, de estas políticas, de estos objetivos que hemos planificado, ¿no? ¿De qué manera vamos a informar a los trabajadores? Y 8 quizás sea el requisito más importante de la ISO 45001. Esto es prácticamente ingeniería, ¿no? Operaciones. Operaciones, ¿no? Requisito 8, operaciones. Yo considero que es el requisito relacionado estrictamente a ingeniería. ¿Por qué? Porque con el requisito 8, que estamos en la etapa de operación, es decir, estamos ejecutando, ¿no? Si estamos en obra civil, estamos ahí haciendo las zanjas, estamos haciendo los encofrados, ¿no? La construcción, ¿no? El asfalto, el pavimento, una infinidad de actividades, pues, ¿no? Que parte de la operación, propiamente de la operación. Entonces, ahí, en el terreno, en el campo, ¿no? ¿Cómo vamos a nosotros a intervenir? ¿Qué criterios, dice acá, ¿ve? ¿Qué criterios? ¿Qué cosa es un criterio? ¿Qué procedimientos? ¿Qué requisitos legales? ¿No? ¿Qué instructivos vamos a aplicar allá? Entonces, tenemos que eliminar, reducir los riesgos, ¿no? Ya sea aplicando la jerarquía de controles de eliminación, sustitución, ingeniería, administrativo, EPPs. Pero ¿qué criterios vamos a establecer, ¿no? Dentro de gestión de cambios, ¿no? Gestión de cambios, ¿qué pasa cuando cambió la maquinaria? Cambió de lugar, el terreno no es lo mismo, cambió los requisitos legales, ¿no? El tema de las compras, ¿no? Contratistas, contrataciones. Entonces, ¿no? ¿Cómo aplicamos en campo este tema de operaciones? Yo tengo que fijar entonces qué actividades, ¿no? Importantes puedo yo aplicar a nivel de operaciones para reducir los riesgos o eliminar peligros. Por ejemplo, orden y limpieza. Puedo aplicar un programa de 5S, ¿no? Una empresa donde no hay orden y limpieza, terrible, ¿no? Los accidentes y los incidentes están a la orden del día, ¿no? Entonces, importante, por ejemplo, establecer un programa de orden y limpieza, ¿no? Entonces, si mi empresa, si yo establezco orden y limpieza, mis trabajadores han entendido qué importante es el orden y limpieza para evitar accidentes, estamos aplicando ingeniería a nivel de operación. Tenemos, por ejemplo, para materiales peligrosos, el programa MATPEL. Programa MATPEL, ¿no? ¿Cómo manejo los materiales peligrosos, ¿no? Rombos NFPA, DOT de la ONU, MSDS, el libro naranja, el libro GRE. Entonces, ¿cómo enfrento el uso
el almacenamiento de estos materiales peligrosos que puedo estar necesitando dentro de mis procesos productivos o dentro de la organización. Trabajos de alto riesgo, ¿no? Imagínense, ¿eh? Trabajos de alto riesgo. Entonces yo identifico trabajos de alto riesgo, como por ejemplo excavaciones, trabajos en altura, ¿no? Una cantidad de actividades de trabajos de alto riesgo. Fíjese entonces, estos trabajos de alto riesgo va a determinar, ¿no? A especificar, por ejemplo, procedimientos escritos de trabajo, permisos de trabajo, ATS, PETAR, una infinidad de herramientas que como técnico o a nivel de ingeniería tengo que diseñar, ¿no? Cómo hacer una excavación, trabajos en altura, trabajos en caliente, ¿no? Imagínense. El tema de los contratistas, ¿no? ¿Cómo hago que mis contratistas ingresen, ¿no? a la empresa? ¿No? Voy a hacer una homologación, una lista de verificación, una inducción. ¿Qué herramienta debo realizar, ejecutar en operaciones para que ingresen mis operaciones a la planta? El tema de las compras de los EPPs, herramientas, equipos, máquinas. A veces uno compra una amoladora y dice, toma, trabajador, use nomás. Pero sucede que esa amoladora tenía otra potencia, otra capacidad, otro disco. Entonces tenemos que hacer el uso adecuado de herramientas, máquinas y equipos. Sucede que nos hemos olvidado de capacitar herramientas, máquinas y equipos. El trabajador a veces no fija, ¿no? con claridad cuáles son esas características de herramientas, máquinas y equipos. Muy bien, ¿qué más? Tenemos entonces el tema del ambiente. Por ejemplo, si el ambiente es ruidoso, lleno de polvo, con presencia de gases, ¿no? ¿Te fijas, no? Un ambiente con presencia de monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, metano, ¿no? ¿Cuántos accidentes todavía tenemos en minería por tema de ambiente? Gaseamiento. Terrible, ¿no? Todavía tenemos a estas alturas muerte por gaseamiento. Ya eso es incomprensible, ¿no? Habiendo equipos, ¿no? Equipos, hace poco se ha, digamos, puesto en el mercado equipos muy sofisticados para determinar gases, ¿no? De diversos tipos, ¿no? El Multirae, por ejemplo. Bueno, antes trabajamos con Multilog, bueno, que apenas detectaba 4 gases. Luego apareció el M40, que eran equipos más pequeños. Ahora tenemos Multirae. Imagínate, pues, con Multirae no voy a estar generando problemas de gaseamiento en una mina, ¿no? Eso es mezquindad, ¿no? Hay ingenieros que todavía son, no sé, parece que se tratara de su dinero, son, ¿no? agarretes duros, ¿no? Para comprar un equipo. Y cuando hay muerto todavía dan grito al cielo, ¿no? Eso se llama, ¿no? desconocimiento de la realidad, ¿no? Falta de preparación en tema de operaciones. Por eso este punto 8, yo cuando realizo auditorías me detengo en el punto 8. A ver, ingeniero, ¿tiene su programa de orden de limpieza? No tengo. ¿Materiales peligrosos? No, tampoco, no sé. ¿Trabajo de alto riesgo? A ver, tu PETS, ATS, nada. ¿Contratistas qué haces? No, el gerente general decide. No, pero ¿usted qué hace como jefe de seguridad? ¿Alguna homologación, lista de verificación para asegurar que el contratista no se accidente? Ni idea. Las compras, ¿cómo es? De herramientas, máquinas, equipos, EPPs. Ni idea. ¿Usted conoce las características de las herramientas? ¿Porque tiene su programa de mantenimiento preventivo? No sabe ni el instructivo, ni el manual, ni de herramientas, ni equipos. El tema de ambiente, a ver cómo son los gases, el ruido, vibraciones. Nada, no tiene idea. Imagínense, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar en esa situación? Por eso el tema de operaciones, ¿no? es vital, importantísimo, ¿no? El tema de salud, salud ocupacional, salud. En salud, ¿qué tenemos? ¿Cómo va la alimentación del trabajador? ¿Cómo va el clima laboral? ¿Cómo va con las mujeres gestantes? ¿Cómo va con los discapacitados? ¿Cómo va con las vacunas? ¿Cómo va en estos tiempos de pandemia la aplicación del plan COVID? El tema de salud. Si hay médico ocupacional, caballero, al médico hay que exigir pues que se ponga a trabajar, ¿no? En tema de las vacunas, en tema de alimentación, examen médicos ocupacionales, incluso ahora va a haber evaluación médica de aptitud,
Imagínense, ¿no? El tema de clima laboral, el tema de brindar, por ejemplo, en cada una de las áreas un bebedero de agua, ¿no? Agua para consumo, agua potable. Tema de los campamentos, ¿cómo están los campamentos? ¿No? Hay centros mineros donde el campamento para ellos es ya darles 20 soles por día y con 20 soles el trabajador se alquila un cuartito donde duermen 6 personas en un cuartito en camarote. Imagínense, ese es campamento para ellos, ¿no? Eso es totalmente absurdo y el tema de salud debe estar comprometido ahí, ¿no? Entonces, el tema de higiene ocupacional, ¿no? La aplicación de jerarquía de controles, el tema de los EPPs, ¿no? Muy bien, entonces, este requisito 8 es amplio, ¿no? Es un tema a desarrollar con mayor profundidad, pero ustedes pueden especializarse, ¿no? Profundizar un poco más estudiando cada uno de estos puntos. Operación, qué importante, ¿no? ¿Qué criterios debo tomar para evitar accidentes y enfermedades? Y ahí están algunos criterios que yo estoy colocando de acuerdo a la experiencia que tengo. Bueno, terminamos entonces con planificación, ahora ingresamos a la evaluación, ¿no? Verificación, PHBA, ¿no? PHBA, ¿no? PHBA, ¿no? Ya hemos hecho planificación, H, implementación, acabamos de hacer, ahora vamos a ver verificación. ¿Cómo verificamos si nuestro sistema está bien o está mal? La verificación, ¿no? Entonces, la verificación la vamos a hacer con el requisito 9, ¿no? Evaluación de desempeño, ¿no? Evaluación del desempeño, ¿no? O mejor dicho, la verificación. Y acá tenemos 9.1, 9.2, 9.3, ¿no? Para verificar nuestro sistema. Ahí está. Seguimiento, medición, análisis y evaluación de desempeño. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, en 9.1, cómo vamos con el tema de los monitoreos, ¿no? No se dice monitoreo, se dice en realidad medición, ¿no? ¿Cómo vamos con el tema de la medición, ¿no? Se está midiendo los parámetros, ¿no? ¿Cómo se está midiendo, por ejemplo, los gases, los polvos? ¿Cómo se está midiendo el ruido, ¿no? ¿De qué manera, ¿no? Se está haciendo estas mediciones? Y el análisis, ¿no? ¿Con qué protocolo se está haciendo el análisis, ¿no? Y la evaluación, se está comparando, estamos, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Cómo es? ¿No? Entonces acá vamos a hacer todas las mediciones, ¿no? En base a los indicadores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué indicadores podemos tener acá? Podemos tener indicadores de índice de accidentabilidad, ¿no? Índice de frecuencia, índice de severidad, índice de accidentabilidad, tasa de incidencia, ¿no? Una cantidad de indicadores. Entonces, una forma de evaluar nuestro sistema es a través de los indicadores y de las mediciones, ¿no? Vamos a medir constantemente, ¿no? Si nuestros límites máximos permisibles, ¿no? Se están cumpliendo o no, ¿no? ¿Y de qué otra manera evaluaría mi sistema de gestión? Mediante una auditoría. Entonces, ingresará a auditoría y me va a revisar. A ver, señor, ¿cómo va tu FODA? ¿Entienden todos tus trabajadores? A ver tus objetivos. ¿Cómo has desarrollado? ¿Estás cumpliendo o no? A ver cómo van tus metas, tus capacitaciones, tu programa de seguridad, salud, trabajo. A ver tu política. ¿Está publicado en todas las áreas? Sí. ¿Lo conocen todos tus trabajadores? Sí. ¿Tus trabajadores saben identificar peligros? ¿Saben identificar riesgos? ¿Conocen los objetivos, ¿no? del sistema de gestión que vas a desarrollar durante este año? Auditoría. Todas las auditorías normalmente, para un sistema de gestión de la ISO 45001, existen dos tipos de auditoría: de seguimiento, que es cada año, es el interno, y de certificación cada 3 años, ¿no? Cada 3 años te certifican, ¿no? Te dan el certificado, otra vez dentro de 3 años, para poder, ¿no? reiterarte la certificación, te hacen una auditoría. Entonces, de esa forma vamos a ir midiendo, evaluando nuestro sistema de gestión.
¿Qué cosas podemos encontrar en una auditoría? Podemos encontrar, por ejemplo, que no le entregaron el protector solar a aquellos trabajadores que estaban excavando la zanja. Porque hay una ley, la ley 30.102, dice que debió entregar el factor de protección solar 30, protector solar. Podemos encontrar, por ejemplo, que no se capacitaron a los discapacitados, ¿no? No hay un discapacitado, ¿no? Un trabajador discapacitado, no hay, no contrataron. Dice la norma, cuando hay más de 50 salmones debe haber un discapacitado, o al menos debieron haber convocado. Ni siquiera convocaron, ni siquiera se preocuparon por discapacitado. ¿Qué más? Mujeres gestantes, ¿no? No se consideraron a la mujer gestante. Sí, hay la mujer gestante haciendo manipulación manual de cargas, exponiéndose a radiaciones, ¿no? Terriblemente, ¿no? Está mal el sistema, ¿no? No se ha hecho, ¿no? Procedimientos para trabajos en altura, no hay permisos de trabajo, no hay ATS, no han rellenado a última hora el ATS, ¿no? Terrible, ¿no? Terrible. Y esas cosas ocurren, ¿no? El día a día ocurre. Ustedes van a ver y es normal. De repente en un momento van a trabajar en una empresa y el dueño le dice, ¿sabe qué, ingeniero? Mira, por favor, pues yo le voy a pagar para que me ordene las cosas porque me están pidiendo, ¿no? Para mi valorización me están pidiendo ATS, permiso de trabajo, todo esto. Por favor, rellénalo, pues. Y el auditor sabe, ¿no? Porque cuando uno rellena no coincide, muchas cosas. Nos damos cuenta como auditor. A ver tu formato, ahí está, limpiecito el registro. ATS limpiecito, sin ninguna mancha. ¿Ah? Dice Atlas 80 gramos. Del otro día también, pasado de 2 meses, sigue Atlas de 80 gramos. De la misma gramaje, de la misma calidad. Uno se da cuenta, ¿no? Que han rellenado esos papeles a última hora. Porque el ATS debió trabajarse en el terreno. El ATS es una herramienta para darnos cuenta qué peligros está en el terreno. Entonces, esas cosas podemos nosotros encontrar en una auditoría. Y el 9.3 es que la alta dirección va a revisar también este sistema, ¿no? Revisión por la dirección. Revisa el sistema, ¿no? Al menos una vez al año. ¿Y qué va a revisar? Revisa, por ejemplo, ¿no? Si se cumplió o no la política, ¿no? Si se cumplió o no con identificar las partes interesadas, los requisitos legales, si se identificó o no los riesgos y oportunidades, ¿no? Bueno, hay una cantidad de requisitos, por ejemplo, resultados de auditoría, si se hicieron consulta y participación de los trabajadores, ¿no? Todos estos aspectos va a revisar la alta dirección. Y esta revisión va a ser parte de el punto 10, que es la mejora o actuación. Y con eso terminamos, ¿no? PHBA, ya hemos visto planificación, requisito 456, A0 implementación, requisito 7.8, verificación, requisito 9, y actuación. ¿Dónde actúa? ¿No? En el requisito 10, conocido como mejora. Y ahí tenemos 10.1, 10.2 y 10.3. Eso es la actuación. ¿Cómo va a actuar la alta dirección respecto a los accidentes? ¿Cómo va a actuar respecto a las enfermedades? ¿Cómo va a actuar si, por ejemplo, hubo problemas, ¿no? Digamos, con algunas no conformidades que entrega la auditoría, ¿no? El auditor entregó muchas no conformidades, ¿no? ¿Cómo actúa? ¿Cómo responde la alta dirección? Entonces, esa respuesta se va a realizar en el requisito número 10. Ahí están los indicadores, ¿ve? Indicadores para, o los CAPIs también llamados, ¿no? El 9.1 para hacer seguimiento, ¿no? Mediciones, por ejemplo, para calibraciones, cadena de custodia, protocolos, procedimientos. En el análisis tenemos cálculos, informes, ¿no? En la evaluación tenemos conclusiones, recomendaciones, ¿no? Ahí están las auditorías, ¿no? ¿Qué necesitamos en una auditoría? Necesitamos programa de auditoría, plan de auditoría, acta de reunión de inicio, lista de verificación, acta de reunión de cierre, verificación en planta, cumplimiento de auditoría, informe de auditoría, seguimiento de SACOP, procedimiento de auditoría, procedimiento de la evaluación del auditor y documentos, ¿no? Seguros, ¿no? Permisos, resoluciones de que el auditor es, pues, competente.
Y acá está la revisión por la dirección, ¿no? Revisa políticas, objetivos, estadísticas, los peligros, los accidentes, las auditorías, las comunicaciones, ¿ve? Todos estos documentos revisa, ¿no? O pone como observaciones y como acciones, ¿no? Y va a actuar en el requisito 10, ¿no? 10 termina actuando, ¿no? Por ejemplo, en 10.2, ¿qué vamos a hacer respecto a los accidentes? ¿Qué hacemos al encontrar la causa raíz, ¿no? En un accidente? ¿Qué pasa con un incidente? ¿Cómo levantamos cómo hacemos eficaz el control, ¿no? Y en la mejora continua vamos a ver las respuestas a la revisión por la dirección, ¿no? Si hubo problemas, por ejemplo, en la toma de conciencia, ¿cómo realizo en 10.3 la respuesta, ¿no? Por ejemplo, vamos a asumir, ¿no?, que me había comprometido a realizar 20 capacitaciones, ¿no? Como mi objetivo, ¿no? Realizar 20 capacitaciones durante este año. Pero solo llegué a 15. Entonces, en mi informe, ¿no?, y la revisión por la dirección, la alta dirección se da cuenta que de 20 solo he cumplido 15 capacitaciones. Entonces, la alta dirección en el 10.3 va a mencionar, ¿no? Muy bien, según el informe se indica que las capacitaciones no se han completado porque no había presupuesto, faltó recursos, no alcanzó el dinero. O podría ser que el asistente que le apoyaba al PDR se retiró en medio año, ¿no? Y no había un brazo, pues, un soporte, ¿no?, en el área. Entonces, en 10.3 la alta dirección tomará decisiones, ¿no? Bueno, que se incorpore un presupuesto, ¿no?, que se había asignado de 10.000 soles, ahora que sea 15.000 soles. Bueno, ¿no?, que no hay un asistente que soporte para capacitaciones, que se contrate un asistente con un sueldo de 3.000 soles mensuales. ¿Ve? Entonces, esto es la actuación, ¿no?, la mejora continua. Bien, eso es entonces, en resumen, de cómo se está trabajando en estos tiempos el tema de la ISO 45001. Como verán, es un sistema ágil, ¿no? Si usted entiende esta estructura, que tiene 10 partes, los 3 primeros no se auditan, y cómo clasificamos en PHBA, tiene la misma característica de la ISO 9001 y la ISO 14001. ¿No? Por lo tanto, son sistemas integrados que nos va a facilitar, primero, que los requisitos no tienen las mismas características, y segundo, no vamos a tener muchos papeles. Lo que busca la ISO 45001 que se ponga en práctica, ¿no? Yo puedo ir a hacer auditoría sobre, por ejemplo, el cumplimiento del plan de vigilancia COVID. ¿De qué me sirve que en la oficina me entrega, ¿no?, ficha de sintomatología, registro de medición de temperatura, me entregan los valores del oxímetro, y cuando voy a campo al trabajador le digo, señor, ¿con cuánto de temperatura ingresaste al trabajo? No, no sé. ¿Tu saturación de oxígeno cuánto es? No, no tengo ni idea. Pero qué bonito está rellenado el registro, ¿no? Entonces la ISO no busca tanto la parte documentaria, busca cómo se pone, ¿no?, cómo se pone a trabajar, ¿no?, todos estos requisitos, ¿no?, con los trabajadores. Bien, entonces de esta forma damos por terminado, ¿no?, esta interpretación de la ISO 45001. No sé si tenemos alguna pregunta, lo pueden establecer a través del chat. A ver, yo les haría algunas preguntas entonces. ¿En cuánto tiempo ustedes toda esta parte documentaria implementarían para una organización mediana, ¿no?, de unos 50, 100 trabajadores? La parte documentaria. Esa es una pregunta. Otra pregunta. ¿En cuánto tiempo más o menos tú verías el resultado de un sistema de gestión? A veces los empresarios se desesperan, ¿no? Dicen, no, no, yo ya quiero que ya, de una vez, ¿no? Mira, siguen accidentados la gente, pero yo no veo resultados. A ver, se podrían colocar en el chat. ¿En cuánto tiempo más o menos uno vería el resultado de la implementación de un sistema, ¿no? Todo esto colocamos, ponemos a trabajar en una
empresa y el resultado final, más o menos en cuánto tiempo estaríamos observando. A ver, la parte documentaria. Si la empresa es asequible, porque hay empresas también, no sé qué idea se les pone los responsables, y cuando te contratan para implementar un sistema no te quieren dar ni un documento, ¿no? Ni por último la ficha registral, no te quieren dar ni los objetivos, ni el plan estratégico, yo no sé por qué, pero me ha tocado esos casos, ¿no? Que me contrataron para implementar un sistema, no hay facilidad de los documentos. Como quien dice que tú tienes que crearlas, inventarlas, no sé, fabricarlas, no sé. Si es así, por lo menos medio año. Pero si una empresa te facilita, ¿no? Te accede incluso para acceder a sus instalaciones, hay muchas empresas que son muy recelosos, ¿no? No te permiten ingresar a sus instalaciones. Si es que te permiten y te dan facilidad, toda la parte documentaria se puede trabajar entre 2 y 3 meses. Solo documentario. Y ponerlo en práctica, que realmente los trabajadores entiendan, tomen conciencia, estén capacitados, conozcan todos estos requisitos, entre 2 y 3 años. Ese es el tiempo aproximado para ver ya que nuestro sistema esté trabajando, ¿no? De forma completa e integral. Entonces, esa es la idea, ¿no? Por eso siempre es importante que explicar a los empresarios, a los empleadores, que el sistema no es que yo mañana estoy implementando y 2 meses ya el accidente se redujo de 10 incidentes que había al mes, ahora se redujo a 2. No, no es así. Toma su tiempo, ¿no? No te olvides que es el tema de cultura preventiva, ¿no? Por ser así, toma su tiempo, indica trabajar, ¿no? Dentro de la organización como cultura de prevención. Muy bien, señores, muchas gracias. Agradezco su participación de cada uno de ustedes, ¿no? De compartir estas experiencias en esta empresa IGESI. Bien, será hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Damos por finalizado el curso del día de hoy, agradeciendo una vez más al doctor Edwin Paucar por su excelente exposición y agradecer a todos los asistentes por su participación y al Colegio Regional de Licenciados en Administración de Junín por su respaldo. A todos los interesados por el certificado y los materiales deberán realizar el pago respectivo que incluirá lo siguiente: el aula virtual que estará a disponibilidad las 24 horas donde podrán tener acceso a los materiales. El envío escaneado del certificado en digital con valor de 100 horas lectivas, válido para el sector público y privado. Entrega del certificado físico previa coordinación. El video de la transmisión en vivo del curso. El material de exposición. Los formatos editables de acuerdo al tema que se está dando. Para mayor información, comunicarse al 938-61-3951 o escribir al grupo de WhatsApp que la empresa cuenta. Nuevamente voy a repetir el número, que es el 938-61-3951. Para cualquier información del costo o si quieres adquirir el certificado. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Hasta el siguiente evento.